Bueno, vamos a tener la otra campana ahora, Sí. ¿no? Recién Matías Culfas decía, sí, yo creo que la ley de glaciares hay que modificarla, que la ley actual es muy restrictiva. En Vamos a ningún lugar escuchar. del mundo hay una ley de glaciares. Eso me interesó. Vamos a ver qué nos cuentan acá nuestros invitados ahora. Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenido, gracias por estar acá. Agostina Rossi Serra, activista de Greenpeace, que estuvo hoy a la mañana ahí en la actividad en el Congreso, no participando activamente, digamos, no con los inodoros en las escalinatas, pero estuvo por ahí. Y Leonardo Grosso, consejero del PJ, dirigente del movimiento Evita y también, bueno, exdiputado nacional y interesado en estos temas. Gracias, Leo, por venir. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. ¿Es cierto que somos el único país con ley de glaciares o hay otros países que tienen otras regulaciones? Mira, si no me equivoco, Kirguistán también tiene una ley de glaciares, pero nosotros somos el primero. Okay. El primer país que hace una ley que protege exclusivamente a los glaciares y al ambiente periglacial. Después hay otros países que la protección está enmarcada en normas más generales, medioambientales, o que incluso sus glaciares quedan protegidos porque están dentro de parques nacionales, pero nosotros somos el primer país del mundo que tiene una ley de este calibre y es una ley ejemplar. Por ejemplo, Chile hace años que intenta tener una ley como la nuestra, así que es una ley de la que hay que estar orgullosos y no hay que permitir que se modifique. Está bueno porque Culfa decía, somos el único país con ley de glaciares. Y Agostina dice, somos el primer país con ley de glaciares. Claro, dos maneras de verlo. Dos maneras de verlo. Y un tema que no se ve mucho es que somos un país glaciar. Pero somos un país que le da la espalda a los glaciares. Es decir, estamos mirando siempre para el centro. Somos un país que va de norte a sur con glaciares. El IANIGLIA ha inventariado más de 16.000, casi 17.000 glaciares producto de esta ley. Sabemos lo que tenemos. Y bueno, los glaciares podemos hablar, son fuente de agua, fuente de biodiversidad, principales aliados contra el cambio climático, brindan un montón de funciones, alimentan más de 36 cuencas de la Argentina, 1.800 localidades. Bueno, hay muchísimas cosas para plantear en relación a ellos y no los vemos, no los miramos. Leo, ¿por qué es mala esta ley que se está votando, que ya votó el Senado? Primero que es una ley hecha a medida de algunos proyectos mineros que pretenden desarrollarse en San Juan, en Catamarca, y que por esos proyectos mineros, 4 o 5 podríamos decir, están desprotegiendo a 17.000, 16.800 glaciares de toda la cordillera, con un argumento que es falso, que es que la ley antiglaciares no permite que se haga minería en la cordillera. El territorio protegido es el 1% de la cordillera, el 0,4% del territorio nacional. En todo el resto del territorio nacional se podría hacer, y lo que pretende esta ley es establecer pisos mínimos, presupuestos mínimos de protección a un recurso que declara estratégico, que es el agua, porque en definitiva es el agua. Los glaciares son el agua, son la fuente de agua, como decía recién Andrés, de las cuencas, de zonas que además tienen crisis hídrica hace más de 10 años. Los glaciares vienen retrocediendo. Argentina es pionera en esta legislación, hace 15 años que fue esta ley, y tiene que estar orgullosa de ser pionera porque hace 15 años no se tenía tanta conciencia del impacto de la crisis ecológica, del cambio climático y de los efectos que eso iba a tener en estos cuerpos que después afectan a regiones enteras. El 36% de los glaciares, de la masa de glaciares, retrocedió en los últimos 10 años en Mendoza, decía hoy una senadora en el debate. 12% que se retrocede cada 10 años, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar la fuente de agua porque es lo que permite avanzar en sostener el resto de las producciones. Nosotros tenemos que cuidar la fuente de agua porque es lo que permite que esas ciudades se establezcan en esos lugares. Nosotros tenemos que cuidar la integralidad del desarrollo de la comunidad. Hoy se está priorizando una sola actividad económica con un modelo que también, y digo esto y cierro, con un modelo que sobre todo sostiene extracción de recursos y que deja muy poco para el conjunto del pueblo. Catamarca explota minería hace 30 años o más, tiene una explotación de litio, tuvo cobre, y es una de las provincias con peores índices de desarrollo económico y social de la Argentina. Hasta hace unos años tenía más gente inscripta en el registro de trabajadores de la economía popular que en el CIPA.
Entonces, nos quieren decir que esto va a traer el desarrollo de las provincias que están al lado de la cordillera, que han sido atrasadas, ¿no? El discurso de Patricia Bullrich. Te mienten porque no te están diciendo que eso no implica todo el territorio de la cordillera. Te mienten porque no te están diciendo cuál ha sido el impacto económico de esa actividad, minera en las provincias. Y te mienten porque además ponen en juego el recurso hídrico, que es la base del resto de las actividades humanas y animales también de esas provincias. Visto desde el punto de vista de los impulsores de esta ley, te van a decir, bueno, pero no nos estamos metiendo con todos los glaciares. Lo que queremos es determinar si se puede hacer desarrollos mineros en zonas periglaciares que no representen una reserva estratégica de agua. Bueno, ese es un error conceptual gravísimo, porque en el IANIGLA, que lo mencionaba perfectamente Andrés... ¿Cómo es la sigla que estaba tratando? IANIGLA, sí, pero Instituto de Glaciología y Nivología y Ciencias Ambientales, que no están en la sigla. Nivología y glaciología, lo dije al revés, pero viene de ahí. Sus científicos, sus técnicos, dicen que todos los glaciares y todo el ambiente periglacial son reservas estratégicas per se por contener agua. Entonces, cuando presentan en esta normativa que los glaciares tienen que salir a demostrar que son reservas estratégicas y que merecen ser protegidos, es una falacia. Es incomprensible que presenten eso. Hoy escuchaba a un senador hablando de... No tienen agua dentro. El ambiente periglacial no tiene agua dentro y por eso podemos avanzar sobre el ambiente periglacial. Eso no es así, porque nosotros tenemos, obviamente en mayor o en menor medida, tenemos los glaciares como el Perito Moreno, por ejemplo, que se esa gran masa de hielo, eso es 100% agua. Después tenemos glaciares de escombros, que son los que están justamente en la zona de la cordillera que mayor conflicto tiene con la actividad, en este caso minera, que tienen entre un 50 y un 70% de su composición, que es agua congelada. Y después tenemos, y es parte del ambiente periglacial, esos glaciares de escombro, y después tenemos el resto del ambiente periglacial, que es suelo congelado, es suelo que tiene agua retenida en su interior. Entonces, por tener agua ya son reservas estratégicas que hay que proteger. Claro, ¿cuál es qué diferencia? ¿Dónde traza esta modificación el límite para que algo sea estratégico o no? Eso es lo peor de la ley, porque... Claro, eso ni lo dice la ley. Pues claro. Eso hoy en día, digamos, como está planteada la norma, tenemos un presupuesto mínimo. El piso mínimo está traducido en un inventario nacional de glaciares que ya se conformó. Ese inventario nacional de glaciares te dice dónde sí, dónde no. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora le pasamos esas potestades, esas facultades a las provincias. Eso altera totalmente el sistema constitucional, porque el sistema constitucional dice que es la nación la que traza un piso mínimo y uniforme para todo el país. Ahora se lo pasas a las provincias lo van a hacer, no se sabe cómo. Un estudio científico-técnico. ¿Cuántas provincias involucradas hay? Supongamos que son 4 o 5. ¿Qué estudios van a hacer? Claro, una hará un estudio, otro hará otro estudio. ¿Quién les va a proveer los estudios? ¿Saben quién se los va a proveer? La minera. Claro, incluso las universidades nacionales de esas provincias muchas veces apoyan también los desarrollos mineros. Está todo... Sí, cuando no lo apoyan lo censuran, como pasó con el CONICET y en Mendoza y toda la discusión que hubo hace poco. Para mí lo central es esto que recién decía Andrés, pasás de un criterio científico, que el presupuesto mínimo tiene una idea de fondo, que es que los recursos naturales o bienes comunes son patrimonio de la Argentina, ¿no? Porque la Constitución provincializó esos recursos. Pero ¿cómo hacemos para establecer la protección de esos recursos naturales o bienes comunes que integran a más fronteras, ¿no? El agua y la cuenca del río de un glaciar no termina en esa provincia, no tiene un límite político establecido. El Mendoza tiene un conflicto con La Pampa por el río Atuel, digamos, y eso empieza a pasar. Vos le vas a dejar, pasás de un criterio científico, decía Andrés el otro día y era muy claro, a un criterio político. Y los gobiernos provinciales, y por qué nosotros siempre impulsamos los presupuestos mínimos y usamos esa herramienta de la Constitución, porque los gobiernos provinciales tienen menos poder relativo que un gobierno nacional frente a una minera. Y esto es real y todos lo hemos visto, y las mineras no solo invierten en minería, invierten en medios de comunicación, invierten en campañas políticas de gobernadores, de gobernadoras, de políticos de las provincias, y entonces empiezan a enturbiar
los criterios con los que se debería proteger un bien que se pone en juego para el resto de las generaciones y para el resto del territorio nacional, no solo para esa provincia. Y esa es una discusión política que nosotros también queremos dar, y desde el ambientalismo también se está dando, desde la ecología también se está dando, porque lo que entendemos nosotros es que están poniendo arriba de la mesa intereses económicos, partidarios o particulares de las provincias por sobre el interés de la nación. Y eso es esta modificación. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, tenemos la media sanción del Senado. ¿Qué estrategias se van a dar ustedes para intentar que la ley no salga? La vamos a dar vuelta en diputados. Esa es la consigna. Claramente. La vamos a dar vuelta en diputados. La norma, bueno, acaba de aprobarse, en general en particular, con un texto bastante oculto, ¿no? Sí, Ni siquiera una de las senadoras de la oposición conocía ese texto. Ese texto estaba ya conformado en diciembre, se creía que ya estaba totalmente arreglado, pero tuvo que transitar un tiempo. ¿Por qué? Porque es un texto que yo lo caracterizaría con 4 o 5 términos, ¿no? Es inconstitucional, por lo que ya se planteó, ya lo han dicho 80 profesores de Derecho Constitucional y Ambiental que le enviaron una carta al Congreso. Es regresivo, protege mucho menos, eso va a contrariar acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú. Es una ley tramposa también. ¿Saben por qué? Porque es una ley que está bajo el título de aclaratoria. Eso significa que una ley aclaratoria, que simplemente tiene como detalles para plantear, es retroactiva. Es como si nunca hubiera existido el texto original. Y eso habilita a los proyectos que están ya avanzando sobre glaciares. Greenpeace ha fotografiado varios estos días. Pero ilegalmente. Ilegalmente, esa sería minería ilegal, la legaliza. Y por último, está afectando lo que acaba de votar el Congreso, que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es decir, lo votaron y al minuto ya lo ¿Por qué afecta? ¿Por qué? Porque hay un capítulo en ese proyecto. Ustedes saben que la Unión Europea tiene mucho cuidado relativo en términos de las cuestiones que facilita a través de los tratados. ¿Por qué? Porque las materias que van a entrar o las mercaderías que van a entrar a competir en la Unión Europea y venderse en ese mercado no pueden ser realizadas o producidas con bienes que, digamos, con sustancias o con procesos que no se dan en la Unión Europea. Entonces el artículo 18 establece... Y nivela la cancha para sus productores. Nivela la cancha para sus productores. Si obliga a sus productores a cuidar el ambiente, bueno, donde compra tienen que cuidar el ambiente. Exactamente. Hay un capítulo puntual que es el siguiente. Se dice lo siguiente. Cuando, digamos, ninguna de las partes de los países va a poder sancionar normas que bajen los niveles de protección para promocionar el comercio o las inversiones. Entonces, ahí tenemos un problema. Ya hemos votado un acuerdo y lo estamos violando al minuto. Así que literalmente al minuto, porque fue en la misma sesión. Sí, literal. Y en su momento Macron había frenado el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur por la deforestación en el Amazonas. Ese era el argumento público del Estado francés. Nosotros creemos que esto es un retroceso que tiene que frenarse en la Cámara de Diputados. Creemos fuertemente en la legislación de presupuestos mínimos. Creemos que eso obliga a las provincias, y apoyadas con la comunidad científica y con un montón de otros actores, a establecer pisos que nos aseguran al resto de los argentinos la continuidad y la garantía de que ese bien común no va a ser... los glaciares no se reconstruyen. Son el resultado de la era glaciar, digamos. No es, si vos destruís un glaciar, no es que después dejás un tiempo tranquila esa tierra y se vuelve a constituir porque está alto y hace frío. Entonces, los daños que vos podés generar llevando adelante los métodos de explotación de la minería que se llevan adelante a esas escalas, en minería a cielo abierto, de destrucción entera de montañas, vuelan una montaña, son métodos que pueden poner en riesgo, insisto, bienes comunes que afectan a estas generaciones y a las generaciones futuras, y por eso la no regresividad de la... Sí. No, iba a decir, y Leo lo mencionó al principio también, es una ley que no es antiminera, que nace en las calles... La actual, la vigente, exactamente, la sancionada en el 2010. Es una ley que nace en las calles, que nace del pedido de la gente, que se proteja el agua en ese contexto de crisis climática, que cuando se preveían los resultados de esa crisis, se esperaban que lo que está pasando hoy en día pase de ese momento a 50 años, no a 15. Entonces, no es una ley antiminera, es una ley que surge para proteger el agua. Todos los legisladores de las provincias mineras y las empresas mineras consideran que es una ley antiminera. A ver, antiminera no es porque, como decíamos, solo el 1% de la cordillera
tiene presencia de glaciares y ambiente periglacial. Y después, cuando se hablan de los datos de la economía asociada a minería, yo hoy estaba escuchando, decían que lo que ingresó al país entre el 2001 y el 2009 se cuadruplicó con la ley, estando la ley de glaciares vigente entre el 2015 y el 2025. Esa no es mi área de expertise, no me voy a meter en los temas. Pero bueno, hay que evaluar efectivamente si la minería no pudo avanzar o no. Pero es importante acá, no es una ley antiminera, no es, esta ley no es el punto en cuestión si es minería sí o minería no. Lo que está diciendo es que es minería no sobre glaciares, porque como bien explicábamos, son fuentes de agua dulce. Es un recurso que es finito, que es cada vez más escaso, que hace pocas semanas salió un informe internacional diciendo que el mundo está en una bancarrota hídrica, quiere decir que hay escasez de agua a nivel mundial, y nosotros, en lugar de fortalecer nuestras normativas, estamos yendo a contramano de la evidencia científica del mundo internacional y prestigiosamente que es reconocida en todo el mundo. ¿Cómo te cayó, Leo, que 2 senadores peronistas votaran a favor de la modificación? Hablo de Uñaki y Corpachi. Sí, mal, por supuesto mal, pero bueno, esa es la discusión eterna que tenemos, inclusive dentro del peronismo. La tuve yo cuando fui presidente de la Comisión de Ambiente en la Cámara de Diputados, tuve esa discusión con algunos representantes de esas provincias cuando discutimos la ley de humedales, que también nos votaron en contra y también promovieron o se hacían eco del lobby minero. Y la discusión nuestra es que nosotros necesitamos tener un proyecto de país en un mundo con crisis climática. No es el mismo proyecto de país en un mundo de hace 70 años. Hay que pensar desde con otras miradas, incorporando la perspectiva ecológica. Nosotros tenemos un planteo muy acabado en eso, que nos permita generar el desarrollo de la Argentina y el desarrollo de nuestra comunidad. Ahora, entregándole nuestros bienes comunes y nuestros recursos naturales, y ahí es el dato que te decía yo de Catamarca, en esa discusión con Corpachi y con el gobernador de entonces de Catamarca. ¿Cuál es el resultado que ustedes han tenido después de 30 años de minería en su provincia? Y el otro elemento también a tener en cuenta, y esto para los peronistas y para los radicales y para todos los que gobiernan la provincia, la senadora Bullrich hablaba de seguridad jurídica. Es muy difícil sostener la seguridad jurídica de un proyecto o la estabilidad de un proyecto cuando no hay licencia social. Porque empezás a tener conflictos graves como han pasado en Mendoza, conflictos graves como han pasado en Catamarca, La Lumbrera, digamos, Famatina en La Rioja, y el derrame de la Barrick fue en San Juan. En San Juan en el derrame de la Barrick. Entonces, hay cuestiones que después son inmanejables para esos gobernadores que pierden la estabilidad política y terminan perdiendo los gobiernos también. Y vos lo mencionaste en un momento, cuando esas 36 cuencas hídricas que están alimentadas por glaciares, por deshielo de glaciares y ambiente periglacial, atraviesan 2/3 del territorio. Por ejemplo, y Leo lo mencionó perfecto, hay una cuenca que comienza en Mendoza, pero continúa en La Pampa y termina en Buenos Aires. Entonces vamos a tener a las provincias cordilleranas decidiendo sobre qué glaciares y sobre qué ambiente periglacial se protege y por lo tanto decidiendo sobre el recurso hídrico, sobre el agua, del agua de otras provincias. Y eso es lo que va a traer esta inseguridad jurídica también que mencionaba Leo. Entonces, Sí, y por la voracidad de 4 o 5 empresas, porque además es voracidad, porque si vos tenés el 99% de la cordillera para desarrollar actividades mineras y vos querés ese 1% y nada más, es voracidad, no tiene otra explicación. Voracidad y necesidad de legitimación, como mencionaba Andrés, porque hace unas semanas, como les contaba, estuvimos realizando desde Greenpeace un sobrevuelo sobre los proyectos mineros que se están realizando particularmente en la provincia de San Juan, y en las imágenes se puede ver glaciares y de escombros que están siendo modificados por los proyectos mineros. Para cerrar, si tuvieses que elegir un argumento para dar vuelta la votación en diputados, un argumento de cara a la sociedad, no de cara solamente a los diputados, ¿no? Un argumento de cara a la sociedad es claramente, digamos, tenemos hoy un registro de glaciares que son reservas estratégicas de agua y lo ves ahí atrás de tu imagen, no sé si lo muestran acá. Eso va a desaparecer. Esos glaciares van a desaparecer, van a volar, no van a existir más. Y creo que hay un elemento que hoy en día en el Senado puntualmente lo planteó, tenemos que darle a las provincias todo lo que no pueden hacer. Yo les puedo contar históricamente lo que son las provincias controlando.
la falta de control son cuestiones permanentes de las provincias y ahora le vamos a dar un elemento más. Le vamos a decir dónde y qué emprendimientos pueden poner en cada uno de los lugares. Es decir, le estamos duplicando las cosas a las provincias cuando las provincias no tienen recursos, no tienen capacidades y han demostrado que hasta ahora no han sido muy efectivas en lo que hacen. Gracias a los tres por Muchas haber venido. gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.